Hablemos ahora de los cosenos y ángulos directores. Para poder hablar de ellos, vamos a tomar en cuenta la siguiente gráfica. Supongamos nosotros que tenemos un vector posición, parte del origen. Ese vector es este. Lo voy a llamar que es el vector A. Tiene justamente una componente en X, también va a tener una componente en Y y una componente en Z. Si yo reviso eso, el largo del vector es equivalente a su magnitud. ¿Sí? Si yo quisiera encontrar cuál es el ángulo de inclinación de este vector con respecto al eje X, entonces sería el ángulo que va de aquí hasta acá. Y lo voy a llamar alfa. El de Y es el que va de aquí hasta acá y lo voy a llamar beta. Y por último, el de Z es el que va de aquí hasta acá y lo voy a llamar gamma. Te lo voy a poner en azul para que sea un poco más claro. Voy a hacer un diagrama también de un vector en R2 para efectos de comprensión. Si yo tengo un vector posición que va de aquí hasta acá, y este es el vector B, por ejemplo, el largo de ese vector es igual a la magnitud de ese vector. Aquí va a tener una componente A1, que es justamente la distancia que hay del origen a este punto, y aquí va a ser A2. ¿Por qué utilizamos la función seno, la función coseno y no la función seno? La función coseno, vamos a hacer aquí el análisis. El coseno de un ángulo, por ejemplo el ángulo alfa, es igual al cateto adyacente. Si aquí yo estoy formando un triángulo rectángulo, ¿sí? El cateto adyacente es A1 sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? Perdón, este sería B1 y este es B2. Entonces aquí es B1 y la magnitud sería la magnitud de B. Recordemos que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Yo quiero relacionar el largo de ese vector con el eje que me interesa, el que estoy analizando. Como es X, pues tiene que ser la función coseno. Entonces, si fuera, por ejemplo, en este diagrama, la función coseno me va a dar el cateto adyacente, que es la que me está involucrando al eje X, con respecto a la hipotenusa, y la hipotenusa pues es la magnitud del vector. ¿Qué pasa si fuera para Y? Pues ahora es coseno de beta, porque me está tomando en cuenta el ángulo que hay del eje Y a la magnitud o el vector A. Y lo mismo sería coseno de gamma para Z. Por lo tanto, yo puedo sacar la deducción con este análisis. ¿Por qué la función coseno? Porque es cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto opuesto no me ayuda de mucho porque no me está relacionando el eje que estoy analizando. Por eso es coseno. Por lo tanto, yo puedo sacar las siguientes conclusiones. Que el coseno de alfa va a ser igual, ya tomando en cuenta este diagrama, este coseno de alfa es igual a la componente que tiene en A1, porque recordemos que este es un vector, pero como es un vector general, pues lo voy a poner así. Tiene componente A1, A2 y A3. Entonces, para X es A1 entre la magnitud de A, el coseno de alfa. El coseno de beta pues va a ser
A2, porque es la componente para el eje Y, sobre su magnitud de A. Y por último, el coseno de gamma, que es A3 entre la magnitud de A. Y a estos que están aquí reciben el nombre de cosenos directores, porque me están dando justamente la dirección de ese vector. Cosenos directores. ¿Cuáles son los ángulos directores? Pues simplemente se hace el despeje. De estos cosenos directores voy a despejar el alfa, el beta y el gamma. Y al momento de despejarlos, pues me va a estar dando como resultado los ángulos directores, que sería el arco coseno, cuyo ángulo es A1 sobre la magnitud de A, y luego es beta, que es igual al arco coseno, cuyo ángulo es A2 sobre la magnitud de A, y por último gamma, que es el arco coseno, cuyo ángulo es A3 sobre la magnitud de A. Ángulos directos, cosenos directores, ángulos directores. Ahora, vamos a tomar una propiedad muy bonita que nos ayuda muchísimo, porque si tenemos, por ejemplo, el conocimiento de dos ángulos, puedo conocer un tercero. Y eso es muy funcional tanto en estática y en muchas otras aplicaciones de las matemáticas. Vamos a tomar en cuenta que tenemos un vector. El vector A. Y el vector A lo voy a escribir de manera general. O sea, que sería A1 en dirección Y, más A2 en dirección J, más A3 en dirección K. ¿Por qué lo escribo con esta notación? Porque me ayuda a facilitar justamente la fórmula que voy a requerir en este momento, la fórmula. Por eso lo escribo con esta notación, aunque con la otra también se demuestra. Yo tengo aquí un vector y bien sabemos que hay unas propiedades de las igualdades que me dicen que yo puedo hacer una operación en ambos lados de la igualdad y el resultado no se altera. Por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación y la división en cero pues no está definida. Pero voy a de todo, en este caso, para que pueda ayudarme el artificio, lo voy a dividir entre la magnitud del vector A, todo. Entonces, esto de aquí lo divido entre la magnitud del vector A, igual aquí lo divido entre la magnitud del vector A, igual aquí entre la magnitud del vector A, igual aquí entre la magnitud del vector A. Y si yo reviso esto de aquí, ya lo tengo yo definido. Esto es esto que está acá. Y por lo tanto, esto de aquí es coseno de alfa. Esto es coseno de beta. Y esto es coseno de gamma. Ya lo tengo definido. Y esto que está aquí, si yo bien recuerdo, es la definición de un vector. Un vector entre su magnitud me equivale al vector unitario. Entonces, el vector unitario de A es igual al coseno de alfa por I más el coseno de beta por J más el coseno de gamma por K. Ahí está. ¿Sí? Y a esto, yo como es un vector, le puedo sacar la magnitud, y para sacar la magnitud, cada una de las componentes se eleva al cuadrado y se le saca una raíz. Entonces, si esta le elevo al cuadrado, perdón, y luego la raíz, pero también puedo hacer, por parte del teorema de Pitágoras, elevar este al cuadrado, este al cuadrado, este al cuadrado y este al cuadrado con el teorema de Pitágoras, y me facilita porque la magnitud de un vector unitario sabemos que es 1, y si le elevamos al cuadrado, pues va a ser 1. Por lo tanto, yo le voy a decir, este ya sé que vale 1, yo ya sé que vale 1, pero si este lo elevo al cuadrado me quedaría coseno de alfa al cuadrado y por I
el vector unitario producto punto vector unitario me da 1. Son propiedades que ustedes pueden cotejarlas. Esto me va a dar 1. Esto me va a dar 1. Y esto me va a dar 1. Entonces, I por I me da 1 y 1 por cualquier cantidad me da lo mismo. Más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma, y esto es igual a 1. Y esta fórmula es muy funcional para poder encontrar justamente un ángulo cuando me es necesario. Si solamente tengo dos ángulos, puedo encontrar un tercero. Entonces, cosenos directores, ángulos directores y esta formulita de los cosenos directores para encontrar un ángulo faltante.